Hola a todos, vamos a iniciar el desarrollo de un sistema de ventas con la tecnología de Windows Force en .NET 8. Así que vamos a comenzar primero con la presentación y luego vamos a ir ya con la parte del desarrollo. Entonces, tenemos como objetivo de este curso es ofrecer los conocimientos básicos y necesarios para poder empezar a desarrollar un sistema de escritorio, siempre con las funcionalidades básicas para comenzar. Y por otro lado es que el curso está enfocado únicamente a nivel académico, no está enfocado a nivel profesional. Es que el curso está desarrollado de tal forma de que podamos iniciar con todo lo básico. Ya más adelante, cuando uno va adquiriendo más habilidades, pues puede modificar y agregar lo que corresponde. Entonces vamos a continuar. En cuanto a los requerimientos de software, vamos a necesitar Microsoft Visual Studio, la versión Community, no profesional, y estoy utilizando 2022. Este de acá va a ser nuestro entorno de desarrollo integrado para poder desarrollar todo nuestro sistema. Y acompañado vamos a necesitar un administrador de base de datos, el cual estoy utilizando Microsoft SQL Server, la versión 2019, pero pueden utilizar del 2014 hacia adelante para no tener ningún problema. Entonces, solo para resumir, se necesita que ya tengan el Visual Studio instalado y también SQL Server instalado y configurado, y que estos ambos, al menos sabemos cómo se hace una conexión entre estos dos, pero de igual forma lo vamos a ver en el curso. Los siguientes son los conceptos. Dentro del curso vamos a ver la programación con arquitectura en N capas. A continuación también es la programación orientada a objetos, pero todo esto va a ser en el entorno de C# como lenguaje de programación. Y por último vamos a utilizar ADO.NET para la persistencia de datos, que es la conexión a SQL Server y poderlo traer aquí en nuestra aplicación. A continuación voy a presentar los módulos del sistema, pero más adelante vamos a hacer una demo de todo el sistema que vamos a desarrollar. Así que empezamos primero con esto, que es los módulos del sistema. Tenemos el módulo de ventas, o bueno, si queremos llamarlo como menús, que vamos a tener dentro del sistema. Tenemos primero ventas y dentro vamos a poder gestionar una nueva venta y ver el historial de todas las ventas. El siguiente módulo viene a ser el inventario, donde vamos a tener el control de todas las categorías y productos que vamos a emplear. Lo siguiente es el menú de reportes. Estoy considerando acá ventas, quizás más adelante agregamos más reportes, pero esto como inicial. Vamos a continuar con el módulo de usuarios. Es un control de usuarios para poder acceder al sistema. Y por último, el módulo de configuración, donde vamos a poder establecer todo lo que es información de nuestro negocio, por ejemplo, como la razón social, el número de RUC, el logo de nuestro negocio y todo ello. Continuamos rápidamente con la estructura de la base de datos. Vamos a ver toda esta base de datos de aquí. Entonces puedo explicar rápidamente esto. Vamos a iniciar de acá, de nuestra tabla de usuario, ya que con el usuario vamos a iniciar todo el proceso. Pero vamos acá a descubrir que nuestro usuario va a tener asignado un rol. Puede ser administrador o el usuario de que solo se encarga de ventas. Y vamos a tener también un control de todos los menús, el cual este usuario va a poder acceder o ver, visualizar a través de su rol, que estaría acá los menús. Y bueno, la relación entre rol y menú sería esta tabla de aquí, el cual se llama menú rol. Vamos a continuar. El usuario va a estar dentro de una venta. Esta venta, por supuesto, que tiene un detalle de venta, donde va a estar involucrado lo que son los productos, pero me estaba saltando acá que es el correlativo venta. Este de aquí nos va a permitir a obtener el número de venta, que bueno, vamos a trabajar con las series como estoy dibujando acá. Solamente por un ejemplo. Es el número de serie y claro, este 1 va a aumentar a 2, luego a 3. Y esta tabla de correlativo venta nos va a permitir obtener esa serie. Bien, entonces volviendo, en detalle de venta estaba mencionando que vamos a tener acá ya en todos los productos que ha sido involucrado dentro de la venta. Y acá está la tabla producto, el cual también va a estar relacionado con la tabla de categoría para saber a qué categoría presenta el producto. Y también esta categoría también va a tener la medida.
que digamos, si es que solo estamos vendiendo una categoría de laptops, entonces vamos a tener que vender por unidades. Y digamos, si estamos en la categoría de abarrotes, que viene a ser azúcar, arroz, eso lo vamos a vender por kilogramos. Entonces, en medida también podemos asignarle, depende de la categoría, qué medida va a utilizar, si es unidades, kilogramos o incluso litros. Bien, entonces tenemos acá una última tabla que está separada de todo, que es negocio, con el cual va a tener la información en el cual nosotros nos vamos a ayudar para poder generar los documentos. Por ejemplo, el documento de venta, ¿no? Que se parece en la parte inicial de todo el documento, la información de la empresa. Entonces vamos a guardar acá toda la información. Bien, entonces esto es un resumen rápido de todas las tablas que vamos a ver. Y creo que esto es todo. Muy bien, entonces vamos a iniciar con la presentación del sistema para que podamos ver a gran escala de lo que vamos a desarrollar en el curso. Voy a minimizar esto. Y acá ya tengo el proyecto. Y voy a ejecutar acá. Bien, entonces este es el login en el cual vamos a iniciar. Creo que tengo un usuario acá que es J. Méndez. Y la contraseña es 1, 2 y 3. Dentro del formulario de logueo solo tenemos acá las opciones de olvidé mi contraseña para que en el caso de que el usuario olvidó su contraseña, acá simplemente pone el correo en el cual tiene asignado su usuario. Entonces pone aquí su correo y le va a llegar una clave para que pueda restablecer su cuenta. Bien, entonces eso es una funcionalidad. Acá tenemos el botón de salir y entrar. Vamos a continuar con entrar. Una vez que ingresamos nos va a aparecer esta pantalla donde vamos a tener un bienvenido, el nombre del usuario. Y acá en la parte superior tenemos el usuario, que es J. Méndez, el rol en el cual está asignado el usuario y bueno, la opción de cerrar sesión. Y acá tenemos los menús que vienen a ser ventas, inventario, reportes, usuarios y configuración. Por supuesto que estos menús van a estar disponibles de acuerdo al rol que tenga el usuario. Como este es administrador, tiene todos los permisos. Vamos a iniciar acá con el menú de inventario, donde podríamos decir que parte todo, donde vamos a asignar las categorías. Como pueden ver, es un simple mantenimiento de una lista de categorías donde podemos crear uno nuevo. Voy a poner acá test. La unidad, puedo utilizar unidad o kilogramo, esto lo podemos agregar más, pero para test vamos a utilizar, digamos, unidad, simplemente esto de aquí. Vamos a guardar y como pueden ver aquí está. Entonces podemos editar, podemos cambiar el nombre de la categoría. Por ejemplo, voy a poner acá teclados. Si está habilitado o no, por defecto lo vamos a decir que sí, guardamos y listo. Y también podemos filtrar acá, simplemente poniendo lo que deseamos buscar, por ejemplo, teclados. Y ya está. Borramos todo esto y buscamos. Muy bien, entonces el siguiente dentro de inventario vamos a continuar acá en productos. De igual forma podemos listar todos los productos, hacer un filtro. Todos los que inicien con monitor, estos dos. Borramos y listo. Vamos a crear uno nuevo. Voy a utilizar acá teclados. El código 5050. La descripción es un teclado gaming. Y acá lo que voy a hacer es poner la marca Z. El precio de compra de este teclado va a ser de, no sé, vamos a poner acá de 80. Y el precio de venta de 100. En cuanto a la cantidad, voy a decir que tengo 20 en stock. Voy a guardar. Y acá está mi teclado Gaming Z. Puedo editar, como pueden ver, cualquier información. Y bueno, para guardar cualquier modificación que haya realizado. También puedo buscar acá mi teclado. Borramos y buscamos. Como pueden ver, es un simple mantenedor. Y ya habíamos terminado entonces productos y categorías. Lo siguiente que podríamos ver viene a ser realizar una venta, que viene a ser el eje principal de un sistema de ventas. Vamos a seleccionar acá nueva venta. Bien, entonces es un módulo básico
muy sencillo además, pero que cumple con lo que necesitamos. Vamos a poner acá el código del producto, presionamos Enter y acá nos aparece el detalle del producto, la categoría y el precio además y la cantidad que debemos ingresar. Voy a poner solamente uno, Enter y listo, se agrega acá. Voy a poner nuestro último producto que habíamos agregado. Bueno, en el caso de que pongamos un código que no existe, simplemente acá se marca en rojo. Voy a poner el código 5050 que anteriormente habíamos registrado en nuestro teclado gaming. Y voy a poner con la cantidad de 1. Si nosotros volvemos a digitar el código 5050, como pueden ver acá la cantidad dice que es 1. Bueno, presiono Enter, se aumenta en 2. Se va sumando inmediatamente. Y también acá el precio se va sumando. Bien, entonces vamos a poner acá el nombre del cliente. Voy a poner acá María Pérez. Podemos acá poner el monto con el cual se está pagando, es opcional. Vamos a registrar aquí. Nos dice que el número de venta es el 0. Bueno, esta es la serie 001 y el número de documento 3. Y acá nos dice si es que desea guardar y visualizar el documento. Simplemente le vamos a dar acá en sí. Nos va a pedir la ubicación de donde deseamos guardar el documento. Guardamos. Inmediatamente se va a abrir el documento donde tenemos la información de nuestra empresa, el número de boleta. Y acá tenemos el cliente, fecha de emisión y acá están los productos con los cuales se ha registrado en la venta y el total acá. Muy bien, entonces voy a cerrar esto. Vamos a regresar acá al menú de ventas, vamos a ir acá en historial. Vamos a filtrar todas las ventas. Bueno, si vemos acá la fecha está actualmente el día de hoy, voy a darle acá en buscar. Y acá está la venta, pero también había registrado ventas creo que el día de ayer, sí, muy bien, ahí está. Entonces la última venta es esta de aquí, vamos a presionar en ver. Acá está el detalle. También puedo dar acá en ver en PDF, pero estaríamos haciendo el mismo proceso que hicimos al final de la venta, que es guardar el documento y inmediatamente verlo. Voy a cerrar esto porque ya sabemos. Bien, entonces acá regresando, vamos a ver, bueno, ya terminamos esto. Vamos a ir acá al módulo de reportes. Tenemos la opción de ventas. Y vamos a generar el reporte del 28. Vamos a dar acá en buscar. Y acá tenemos toda la información. Acá podemos presionar el botón de Excel para exportar esta información. Y bueno, nos muestra acá con este nombre, pero podemos cambiar, no hay ningún problema. Guardamos. Nos dice que el reporte ha sido generado, así que vamos a ir a esa carpeta. Y acá tenemos el Excel. Vamos a abrir este archivo y vamos a ver que tenemos acá toda la información que básicamente habíamos visto acá en la tabla, que acá es como un preview. Y simplemente acá se descarga y podemos hacer nuestra gestión respectiva. Bien, entonces vamos a continuar. El siguiente es el menú de usuarios. Este es el único usuario que tengo acá hasta el momento y simplemente podemos crear un nuevo usuario. Como pueden ver, seleccionamos el tipo de rol, el nombre, el correo, el nombre de usuario. Y también podemos editar la información. Y bueno, entonces eso sería todo. Vamos a volver. También tenemos el filtro de búsquedas y todo eso. Acá quiero comentar, cuando nosotros creamos un usuario, como pueden ver, no nos pide la contraseña. Es que internamente se envía un email al correo del usuario que se está registrando acá, donde se encuentra la clave y con esa clave va a poder acceder al sistema. Eso lo vamos a ver dentro ya del proyecto porque necesitamos configurar ahí una cuenta de correo y vamos a ver esa característica. Bien, vamos a continuar con el siguiente menú que es configuración. Acá simplemente es la información de nuestro sistema, como la razón social, el número de root, la dirección, el celular, el correo, el símbolo de moneda que queremos que se aparezca en nuestros documentos y también el logo, que acá simplemente vamos a buscar una imagen y se va a cargar. Bueno, no se va a cargar acá directamente en la base de datos, estamos utilizando un servicio en la nube el cual nos permite hacer guardar nuestras imágenes. Y este servicio nos devuelve una URL con la cual nosotros podemos visualizar la imagen. Entonces vamos a utilizar ese servicio también.
Y listo, entonces eso ya sería todo. Voy a dar acá en cerrar sesión y hemos vuelto acá al menú de logueo. Entonces eso de ahí ha sido una presentación rápida de todo el sistema que vamos a desarrollar en este curso. Y ahora vamos a iniciar ya con el desarrollo. Vamos a empezar primero creando lo que es nuestra base de datos y todas las tablas que corresponde. Y luego vamos a pasar ya creando el proyecto en Visual Studio. Bien, entonces voy a cerrar esto de acá. El proyecto actualmente va a estar desarrollado en capas, como ya mencioné, pero bueno, eso me estoy adelantando. Vamos a abrir primero nuestro SQL Server y vamos a iniciar con la creación de nuestra base de datos. Bien, entonces acá está mi servidor, es este de acá, JChambi. Actualmente tengo solo estas bases de datos, que son como prueba, que he ido desarrollando a lo largo del tiempo. Entonces, para poder iniciar necesitamos abrir una hoja en la cual nosotros podamos escribir todas las sentencias para poder crear la base de datos y poder crear las tablas. Así que vamos a presionar acá en New Query, el cual nos habilita una hoja donde vamos a poder escribir nuestras sentencias SQL. Entonces, primero vamos a crear nuestra base de datos. Así que para ello vamos a escribir lo siguiente. Vamos a decirle create database y el nombre de nuestra base de datos va a ser DB tienda. Voy a agrandar un poco más esto. Muy bien, entonces seleccionamos esto, podemos presionar F5 o simplemente el botón de acá que dice execute, presionamos y listo. Nos dice que el comando ha sido completado correctamente. A continuación debemos seleccionar esa base de datos que hemos creado recientemente. Actualmente nosotros podemos ver en este cuadro que está seleccionado la base de datos DBTest. Es más, mi base de datos que he creado DBTienda no aparece acá. Para poder visualizar primero la base de datos de acá, vamos a seleccionar acá la carpeta Database, este botón que es un refresh, y vamos a ver ahora nuestra base de datos. Ahora, para poder utilizar la base de datos que hemos creado recientemente, hay dos formas. La más sencilla, o bueno, las dos son sencillas, que sería desplegar acá y seleccionar, o simplemente por comando también decir use, voy a copiar esto y lo voy a pegar acá. Selecciono, ejecutamos y listo, ya estamos dentro de la base de datos. Entonces, como pueden ver, hay dos opciones, simplemente seleccionando acá o utilizando el comando. Muy bien, una vez que ya estamos dentro de la base de datos, vamos a iniciar con la creación de nuestras tablas. Así que primero voy a iniciar con nuestra tabla de medida. Acá me voy a ayudar de esta hoja. Incluso puedo agrandar un poco más. Sí, ahí está bien. Entonces, ¿dónde tengo medida? Acá está medida. Medida, ¿por qué? Porque desde ahí inicia este flujo de medida, la categoría, producto. Luego vamos a ir en venta, bueno, detalle de venta, usuario, así. Entonces partimos desde medida. Medida, ya saben, vamos a poner acá lo que es la unidad de medida con la cual va a ser utilizada la categoría. Si es, no sé, estamos vendiendo laptops, accesorios, entonces ahí necesitamos unidades, pero si estamos utilizando abarrotes, vamos a utilizar kilogramos. Y por supuesto, si es que también se puede utilizar litros, así que vamos a iniciar con medida. Bien, entonces también la forma de crear las tablas también puede ser por diseño o también por código. Pero yo lo voy a hacer acá por código, ya que de esa forma yo puedo compartirles la estructura. Y en cuanto al diseño, pues lo van a tener que hacer viendo la pantalla. Entonces prefiero crear con código y luego les comparto el script. Vamos a poner acá create table y vamos a poner acá medida. Entonces vamos a iniciar. Dentro de la tabla es siempre importante poner un ID para poder identificar el registro que tenemos dentro de la tabla. El ID es único, como dice, identifica un registro dentro de la tabla. Así que le voy a poner como ID medida. También pueden poner ID, pero prefiero poner ID medida para ser más claros, porque algunas de estos IDs lo vamos a utilizar como referencia dentro de otra tabla. Entonces
va a ser una mejor referencia. Vamos a poner acá que es una llave primaria, poniendo primary key. Esto nos indica que es el ID con el cual nos va a ayudar para identificar. Y además dentro de esta columna no vamos a ingresar valor, al menos por nuestro lado no, sino que la misma tabla se encargue de generar el valor dentro de esta columna. Así que vamos a poner identity. Y acá es como un número autoincrementable, que vamos a decir que inicie de 1 y que aumente de 1 en 1. Simplemente eso. Y a continuación ya vamos a poner las columnas, las cuales nosotros sí vamos a agregarles valor. Por ejemplo, el nombre de la medida, que es importante. Varchar de 50, no creo que nos excedamos. Y acá también como extra vamos a decir que no permita nulos. Si es que hacemos un insert a esta tabla para insertar algún valor, que no se olvide de la columna nombre. A continuación vamos a poner la abreviatura, que va a ser un varchar 4. Y también le voy a poner que sea not null. Luego vamos a poner el equivalente, que es un varchar, como 4 y not null. El nombre vamos a poner acá si es unidades o kilogramos, la abreviatura, creo que es UND para unidades y para kilogramos es kg. Para el equivalente, pues vamos a repetir acá unidades. Le voy a poner así. Y en cuanto a kilogramos, pues es en gramos la unidad más básica, ¿no? Con la cual vamos a iniciar. Esto ya vamos a ver más adelante para qué nos va a servir, porque al momento de utilizar lo que es la categoría barrotes, quizás más adelante, vamos a tener que hacer divisiones y 1 kilogramo equivale a 1000 gramos, entonces de esa forma vamos a tener mayor control. Y también ese valor que estoy indicando vamos a también a registrar acá, en una columna que diga valor, es un entero, y que no permita valores nulos. Entonces para unidades acá vamos a registrar 1 y para los kilogramos, que en gramos viene a ser 1000. Bien, entonces hasta ahora ya hemos terminado la tabla de medida y ahora vamos a continuar con la siguiente tabla, create table, y va a ser la tabla de producto. Bueno, acá me estoy confundiendo, producto. Vamos a iniciar con la primera columna, que es ID producto, ya saben, el identificador. Va a ser un entero, primary key. Es más, podemos simplemente copiar esto para ahorrar tiempo. Eso se va a repetir para todas las llaves primarias. Luego este producto va a estar relacionado a lo que es... Bueno, me estoy confundiendo. Sí, me estoy adelantando porque el siguiente viene a ser categoría. Bien, entonces rápidamente vamos a crear eso de ahí. Vamos a crear la tabla categoría. Vamos a poner acá la columna ID categoría. Vamos a decir que es una llave primaria. Vamos a poner el nombre de la categoría a través de una columna. Esto vamos a poner como varchar, que solamente ingrese texto. Y la cantidad va a ser de 50 caracteres. No vamos a permitir ningún valor nulo. Luego vamos a hacer referencia a la medida que va a utilizar esta categoría. Aquí voy a poner, bueno, acá me estoy equivocando, ID medida. Es un entero y este de acá va a ser referencia a nuestra tabla medida que está arriba, a la columna específica ID medida. Entonces básicamente voy a poner esto acá más abajo. A nuestra tabla categoría estoy relacionando a mi tabla medida con esta columna, el cual hace referencia a esta misma tabla a la columna ID medida, como estoy especificando acá. Bien, entonces lo siguiente es crear una columna, el cual vamos a indicar si es que está activo o no mi categoría. Va a ser bit, o sea, solo va a ser 1 y 0 los únicos valores. Y por defecto, cuando creamos una categoría va a estar activo
que es default 1. Cada vez que insertemos una categoría, no es necesario decirle también que vamos a insertar en la columna activo. Por defecto se va a insertar como valor 1. Bien, entonces ahora vamos a continuar con producto, la cual me había adelantado antes. Ya habíamos creado el ID producto, la llave primaria. Vamos a continuar con la columna ID categoría, haciendo referencia a la tabla de arriba. Va a ser un entero. Va a ser una referencia a mi tabla categoría que tenemos arriba, a la columna ID categoría. Bien, entonces el siguiente o la siguiente columna de la tabla de producto va a ser código. Esto va a ser un varchar. Máximo de 50 caracteres, no vamos a permitir nulos. Como este código va a ser único, así que va a ser como un segundo ID, así que más adelante lo vamos a ver. La siguiente columna viene a ser la descripción de la descripción del producto. Este va a ser un varchar de 150 como máximo, no vamos a permitir nulos además. La siguiente columna es el precio de compra. Bueno, acá me equivoqué. Precio compra. Este va a ser un decimal, ya que va a trabajar como formato de moneda. Y bueno, no sé qué ejecute acá. Como máximo 10 números enteros y 2 decimales. También vamos a decir que no sea nulo. Voy a copiar esto, ya que necesitamos lo mismo, pero para precio de venta del producto. Luego vamos a poner la cantidad del producto que tenemos en stock. Por supuesto, not nulo. Y por último, esta columna de acá para decir si es que el producto está activo o no. Por defecto 1 cuando lo creen. Entonces vamos a ver cuál es la siguiente tabla. Teníamos acá, bueno, estos tres ya están creados. Detalle de venta no puedo crear todavía. Venta no puedo crear si es que no hay un usuario. Así que también necesitamos un rol para el usuario, menú y menú rol. Así que vamos a iniciar primero con rol. Luego va a ser menú rol. Vamos a crear acá la tabla rol. Este va a ser ID rol. Es un entero. Y bueno, ya sabemos todo esto. Va a ser nuestra llave primaria. Y el nombre del rol, que este va a ser un varchar 50. Voy a copiar de acá, ya que si lo tenemos, ¿para qué escribirlo? Muy bien. Habíamos dicho que la siguiente viene a ser usuario, así que vamos a crear nuestra tabla usuario. La primera columna para identificar nuestro usuario, así que voy a copiar esto. La siguiente columna es el ID rol, es un entero, va a ser referencia a mi tabla rol. Y a esta columna copio y lo voy a pegar acá. La siguiente columna va a ser el nombre completo de nuestro usuario. También voy a copiar este varchar 50 y lo voy a pegar acá. Luego necesitamos el correo de nuestro usuario, también varchar 50. Luego va a ser el nombre de usuario. Bueno, acá me equivoqué. Nombre usuario. Es un varchar 50. Y además que el nombre de usuario va a ser único, así que vamos a poner acá unique para identificar que esto sea único y no se repita ningún valor. El siguiente va a ser clave, que va a ser un varchar 100. Va a ser not nulo. Y esta clave va a estar encriptada, así que por eso estoy poniendo acá 100. No vamos a guardar inmediatamente lo que ha digitado el usuario. O sea, si su contraseña es 1, 2 y 3, no vamos a guardar esto en la base de datos, sino va a estar encriptado con SHA-256 para que se pueda visualizar así, en vez de que su contraseña se visualice. El siguiente es resetear clave, ya que si el usuario se olvida, pues con este parámetro, bueno, con esta columna nos ayudamos si es que
vamos a indicarle al usuario que pueda cambiar su contraseña. Por defecto vamos a decir que 1, ya que cada vez que crea el usuario le vamos a enviar a su correo un mensaje que diga: esta es tu clave, ingresa al sistema, pero ahí inmediatamente tiene que cambiar porque la clave que le hemos enviado en el correo es una clave temporal. Así que tiene que ingresar al sistema, pero ingresando su clave temporal tiene que cambiar otra clave o otra contraseña del usuario. Así que vamos a poner acá la siguiente columna, que es activo. Bueno, voy a copiar esto, ya que es lo mismo para que nos ayude a identificar si es que un usuario está activo o no está activo. Acá me faltó una coma y listo. Bien, entonces vamos a revisar acá las tablas. Rol ya está, usuario ya está, esto también ya está, esto ya está, esto ya está. Entonces podemos iniciar ya con venta, ya que el usuario va a estar involucrado en la venta. Pero para la venta, aunque no esté relacionado, necesitamos esta tabla de correlativo venta, ya que saben que, bueno, les había explicado que acá vamos a generar los correlativos, los números de venta, y este número va a ser registrado dentro de esta tabla. No está relacionado en sí, así que vamos a crear primero esa tabla. Create table, correlativo venta. Y vamos a poner acá la primera columna, que va a ser un varchar. Esta columna se llama serie. No vamos a aceptar valores nulos. Y acá básicamente estaríamos guardando la serie del número de venta. A continuación viene a ser el número en sí. También vamos a decir que no sea nulo. Esto va a aumentar 1, 2, bueno, voy a poner así. 1, 2, 3, de esta manera. Pero claro, el formato final sería los ceros al inicio y al final el número. El siguiente viene a ser esta columna para identificar si es que está activo o no. Muy bien, entonces acá nos falta indicar la llave primaria, pero la llave primaria va a ser por estos dos campos. Así que ese match lo vamos a hacer aquí abajo. Y vamos a decir acá primary key. Y vamos a decir que la llave primaria sea generada por el match de estas dos columnas, ya que una serie y un número no se puede volver a repetir. Así que lo vamos a dejar de esta manera. Y ahora a continuación vamos a iniciar con la siguiente tabla, que sería venta. La columna es ID venta, es entero. Y vamos a copiar todo esto. La siguiente columna sería el número de venta. Ese va a ser 10 como máximo, ya que en nuestro formato vamos a trabajar así. Acá sería hasta el momento 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces esto va a cambiar 2, 3, 4 y 5. A continuación vamos a tener registro del usuario registro. No lo pongo simplemente como de usuario porque quizás tenemos más adelante usuario modifica, el quien hace alguna modificación de la venta, así que tenemos que registrar tanto el usuario quien registra y tanto el usuario quien modifica. Pero vamos a iniciar primero con usuario registro. Si es que más adelante hay esa posibilidad, lo agregamos. Entonces vamos a agregar acá la referencia con la tabla usuario, con la columna ID usuario. El siguiente es el nombre del cliente, varchar, máximo de 60. Acá podemos omitir lo que es not nulo porque puede ser que no ingresemos el nombre del cliente y está bien. Luego es el precio
total de la venta. Este es un decimal de 10 enteros y 2 decimales. Esto es importante indicar que no sea nulo, es el precio total de la venta. Voy a copiar todo esto, ya que va a ser lo mismo para con cuánto pagó el cliente. Pagó con, pero acá voy a poner not nulo. Esto lo vamos a borrar. El cambio también. Y voy a borrar esto. Acá tengo un espacio de más. Luego es la fecha de registro de la venta, que lo vamos a manejar tanto como fecha como la hora. Por defecto lo que vamos a hacer es que inserte la fecha actual con el getDate. Bueno, si hacemos esta consulta, nos vamos adelantando. Vamos a obtener la fecha actual y también la hora. Entonces esto por defecto se va a insertar en esta columna. Y bueno, lo siguiente es el activo, porque podemos dar debajo una venta, así que bueno, esto nos ayudaría también. Vamos a continuar con la siguiente tabla, que es detalle de venta. Acá va a estar el historial de los productos que están involucrados dentro de la venta. Y vamos a poner acá ID detalle venta. Esto es un entero, una llave primaria. Bueno, no sé para qué estoy escribiendo, si es que puedo copiar. Luego viene a ser el ID venta entero, haciendo referencia a nuestra tabla de venta anteriormente creada. Es un ID venta. Luego es el ID producto involucrado en la venta, haciendo referencia también a nuestra tabla de producto. ID producto, la cual es la columna que va a hacer match, y a continuación es la cantidad que vamos a vender de este producto. Y también vamos a tener el precio de venta que se está realizando de este producto. Esto a manera de poder resolver quizás el caso de que digamos que un producto X está costando al día de hoy, o lo estamos vendiendo al día de hoy a 10 soles o una moneda de 10. No sé qué tipo de moneda utilicen, si es pesos o eso. Digamos que un producto X lo estamos vendiendo a 10. Entonces se registra en nuestra tabla de detalle venta el producto vendido a 10. Y más adelante ese producto sube de precio. Ahora lo vendemos a 20. Entonces, a partir de tal fecha de que ese producto se aumentó el precio a 10, o sea, ahora a 20, entonces desde ese momento todas las ventas se va a registrar con 20. Pero las anteriores ventas que se realizó de ese mismo producto, todas ellas debieron mantenerse con el mismo precio de venta que se tuvo en ese instante de ese producto. Entonces, como que acá estamos guardando el historial de cuánto costó ese producto en esta venta. Y a partir de la fecha de que aumentó, entonces ya esa venta está en 20 y antes de la fecha está en 10. Entonces tenemos un límite ahí, a partir de cuándo el producto estuvo 10 y a partir de cuándo estuvo 20 el producto. Entonces por eso estamos guardando acá el precio de venta. También podemos guardar el precio de compra, eso no hay problema. Pero para poder iniciar con este concepto vamos a guardar acá el precio de venta que se tuvo en ese momento del ID producto, porque acá estamos haciendo el match con el ID producto y quizás se pregunten, pero si estoy haciendo el match, acá ya obtengo toda la información de ese producto. Pero no se olviden que ese producto puede ser actualizado, incluso su nombre puede cambiar, pero nosotros necesitamos mantener cómo fue vendido ese producto en dicha venta. También podemos guardar acá el nombre incluso del producto. Pero como digo, ustedes pueden considerar varias cosas acá, pero con esto vamos a entender ese concepto de guardar el historial del producto en las ventas pasadas. Y entonces nos quedamos con precio de venta, que usualmente se maneja. Y luego es el precio total, que es la multiplicación de precio de venta con la cantidad simplemente. Copiamos y ya está. Bien, entonces ya hemos terminado esto. Vamos ahora a continuar. Voy a ver acá las tablas.
Todo esto ya ha sido terminado, también todo esto terminado. Esto hasta acá, nos falta negocio, que es simplemente la información de nuestro negocio, el cual va a estar también dentro de la venta, pero está separado, porque no solo nos sirve para generar información dentro del documento, o sea, nuestro PDF. Así que en realidad no lo necesitamos. Luego viene a ser el control de los menús. Acá van a estar todos los menús que tiene el sistema. Y acá en esta tabla va a estar el control entre menú y rol. ¿Qué menú tiene permitido dicho rol en esta tabla de aquí? Así que nos falta 1, 2 y 3 tablas más. Así que vamos a regresar. Vamos a iniciar con nuestra tabla de negocio. Y así voy explicando lo que viene acá a trabajar. Entonces, primero es ID negocio. Me ahorro todo el tiempo. Quizás soy perezoso, pero vamos a poner acá. El siguiente columna viene a ser la razón social, que es el nombre. Varchar 100. El número de RUC, que esto lo voy a poner todo en mayúscula. Poner acá varchar. Máximo de 20. La dirección es un varchar de 100. El número de celular. Este va a ser un varchar de 10. Si creen que hay algunos valores que para su país deberían ser modificados, por ejemplo el celular, el mío es máximo 9, pero estoy poniendo como 10. Ustedes quizás manejen más, simplemente ponen acá 15, no hay ningún problema. Más adelante vamos a ver cómo resolver todo eso, pero trabajemos de esta manera primero. El siguiente viene a ser el correo. Varchar de 30. El siguiente viene a ser el símbolo de la moneda. Este de acá es un varchar 5. Acá vamos a poner simplemente si es dólar, si es pesos, el símbolo. Luego viene a ser el nombre del logo. Nuestro logo lo vamos a subir, o bueno, nuestra imagen del logo lo vamos a subir a un servicio. Este servicio lo que va a hacer es devolvernos la URL con la cual vamos a poder visualizar nuestro logo y también un nombre con el cual vamos a poder identificar este logo o esta imagen del logo. Por eso necesito acá dos columnas. Nombre logo, como que viene a ser el ID de la imagen. Por eso es importante guardarlo acá. Usualmente viene a ser un texto un poco extenso, así que vamos a poner acá 100. Y bueno, el URL es obviamente que este sí es extenso. Varchar, que es 200. Bien, entonces este de acá es nuestro negocio. Y por último teníamos nuestra tabla de menú y menú rol. Así que vamos a crear también eso. Crear nuestra tabla de menú. ID menú. Es un entero. Bueno, también no sé por qué siempre hago esto. Voy a simplemente copiar. Nombre menú. Es un varchar 50. Not nulo. ID menú padre. Ya que nuestro menú va a ser menú y submenú. Pero este submenú, como dije, necesita de un padre. Entonces, digamos, ventas. ¿Qué tenemos ventas? Tenemos realizar un nuevo y el otro viene a ser ver el historial de ventas. Solo para explicar lo que es esta tabla, el menú de ventas tiene el ID 1 y obviamente el nuevo va a tener el 2 y este de acá va a tener el 3. Bueno, acá voy a poner un guión más y muy bien. Entonces, el ID menú viene a ser 1, 2 y 3. Y el ID menú padre para ventas va a ser 0 porque no hay un padre. Y en cuanto a nuevo y para historial, pues va a ser el 1.
porque su padre es ventas. Estos son hijos y esto es el padre. ¿Cómo lo relaciono? Por esta columna. El 2 y el 3 son hijos del 1. Entonces creo que se entiende fácilmente. Voy a borrar esto y vamos a continuar. Este es un entero. Por defecto va a ser 0 para decir que es un menú padre. Y por supuesto que no va a ser, no va a tener valores nulos. El siguiente es para poder relacionar el menú con el rol. ¿Qué menú tiene qué rol? Así que primero vamos a poner el ID, que es ID menú rol. Voy a copiar esto. La siguiente columna es ID menú. Es un entero. Y este va a ser referencia a mi tabla de menú. ID menú. Y la siguiente columna viene a ser ID rol, en el cual va a tener que hacer referencia a mi tabla rol. Entonces, como pueden ver, acá está el match entre menú y rol. Bueno, es solamente para identificar. Y por supuesto, nuestra columna de activo. Voy a copiar esto. Bueno, esta coma lo voy a eliminar. Y lo voy a pegar acá. Me faltó acá una coma y listo. Este activo solo va a ser para deshabilitar dicho permiso del menú hacia el rol. Bueno, entonces ya hemos terminado todo. Solo voy a verificar acá en medida, nombre, equivalente, si es que los nombres están bien, si es que me equivoqué en alguna letra, alguna palabra, descripción, precio de compra, cantidad, ID rol, correo. Solo estoy revisando y bueno, si es que se me pasa, porque suele pasarme que en la revisión durante el video, pues nos olvidamos o creemos ver que todo está bien. Pero eso también nos va a servir para más adelante actualizar el nombre de alguna columna y si es que hay algo erróneo también para corregirlo. Bueno, al parecer está todo bien. Ya hemos terminado de crear todas las tablas, así que vamos a seleccionar uno a cada uno. O simplemente también podemos seleccionar todo poniendo la instrucción Go. La instrucción Go para no saturar mucho, para no tener muchos problemas. Simplemente es que cuando seleccionamos, si este cae en error, este pueda continuar creándose con normalidad, pero si es que no cae en error, pues va a seguir el hilo, ¿no? De creándose el siguiente y el siguiente. Vamos a poner Go, acá Go, vamos a poner acá Go, cambio en Go. A cada separación vamos a ponerle el Go para que no tengamos ningún problema. Y bueno, ahí termina. Y vamos a seleccionar desde medida hasta nuestra tabla de menú rol. Ejecutamos. Y bueno, nos dice que no tenemos ningún problema. Todas las tablas han sido creadas. Vamos a contar cuántas son las tablas. Y acá vamos a hacer el conteo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, el 7, el 8, el 9, el 10 y el 11. Son 11 tablas, así que si nosotros vamos acá a nuestra base de datos, Divitienda, desplegamos tablas y acá vamos a encontrar todas las tablas que hemos creado. Así que vamos a hacer el conteo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Todas las tablas están completas, no tenemos ninguna que se está quedando y listo. Entonces voy a guardar este script para más adelante compartirles si es que tuvieron algún problema con alguna tabla. Bien, entonces ya hemos terminado toda la parte de la base de datos con las tablas. A continuación vamos a crear ya nuestro proyecto en Visual Studio. Al menos vamos a terminar este video creando todas las capas y configurando, bueno, algunas cosas iniciales. Vamos a ir a nuestro Visual Studio, pero antes vamos a ingresar a Visual Studio Installer. Acá en nuestro buscador de nuestro sistema operativo, vamos a buscar Visual Studio Installer.
Solo para verificar que nuestra versión sea la más actualizada de Visual Studio. Actualmente estoy trabajando con Visual Studio Community, la versión 2022. También cuento con 2019, pero no estoy trabajando con esa, sino con 2022. Y mi versión viene a ser la 17.11.1. Así que sería mejor que tengan también la misma versión o una versión más adelante que esta de acá. Puede ser bueno, acá creo que tiene actualizada, no me había dado cuenta, que es la versión 2, 11.2. Y bueno, entonces yo voy a quedarme con la 11.1, así no vamos a tener problemas en algunas características que cuento yo o lo que ustedes puedan tener ahí. Así que a partir de esta versión en adelante hay que trabajarla. Y también podemos ver acá, por ejemplo, en modificar, quizás vamos a tener algunas diferencias, pero es importante de que tengamos todo esto. Por ejemplo, en esta pestaña de cargas de trabajo tenemos este de acá que es desarrollado de ASP.NET y web. Y vamos a tener la opción, bueno, yo también trabajo con aplicaciones móviles, pero creo que esto no sería necesario para ustedes. Esta versión sí, esto de acá, que es desarrollo de escritorio de .NET, esto sí debería estar activado. Y bueno, de ahí ya nada más. Y si vamos acá en la pestaña de componentes individuales, por favor acá pongan el video más lento para que puedan ver qué es lo que yo tengo instalado. Así no tengamos ningún conflicto en todos los componentes que tengamos en nuestro Visual Studio. Entonces voy a ir acá pasando simplemente así el cursor y ustedes van poniendo pausa para que también tengan instalado lo mismo que yo. En la parte de acá de MAUI quizás pueden omitir porque MAUI viene a ser para versiones de aplicaciones de móviles, así que bueno, si desean también lo pueden tener marcado. Bien, entonces todo esto es lo que tengo. Voy a darle scroll hacia abajo sobre todos los paquetes que tengo instalado. Por ejemplo, acá están los de framework, aunque no vamos a trabajar con framework. Tenemos acá la versión de SDK, la versión framework 4.8, compatibilidades de lenguajes, asistentes de IA. Y bueno, creo que aquí en adelante, bueno, acá tengo este. También tengo aquí. Dentro de depurador tengo todo esto. Pueden tomar ahí una pausa en el video para poder marcarlo. Aquí, bueno, esto, herramientas de código. La parte de nubes, base de servidores. Y bueno, creo que en adelante viene a ser este de acá. Bueno, es Android, eso no vamos a ver. También es Android. Aquí también es Android. Bueno, básicamente creo que ya este es Android SDK. Entity Framework, este es, bueno, Entity Framework 6, no lo vamos a trabajar. Servidor de TypeScript, pero por si acaso pueden marcarlo para no tener problemas. Así que eso sería todo lo que yo tengo. Bueno, paquetes de idiomas, yo manejo el inglés y el español. Y instalación, bueno, es la carpeta donde se instala. Entonces, cuando ustedes simplemente le dan como marcar, por ejemplo, vamos a trabajar con .NET 8, bueno, este .NET Core 8. Simplemente cuando ustedes marcan, acá va indicándoles cuánto se va a instalar. Simplemente le dan en modificar y listo. Yo voy a desmarcar. Muy bien, entonces voy a cerrar este de acá en Visual Studio Installer. Esto es para tener todos los paquetes igual y no tener algún problema. Cerramos y vamos a abrir ahora el Visual Studio. Claro, obviamente cuando estén instalando los complementos, el Visual Studio debería estar cerrado. Solamente debe estar esa ventana ahí abierta. Bien, vamos a iniciar. Esta es la interfaz de inicio de Visual Studio 2022. Entonces vamos a dar acá en crear un proyecto. Y acá en cuanto a los filtros, vamos a trabajar con C# en la plataforma Windows. Y acá todos los tipos de proyectos. Y vamos a buscar acá solución, que es una solución en blanca. No tiene ningún proyecto dentro. Así que vamos a dar acá en siguiente. Nuestra solución es lo que va a encapsular todos los proyectos o entre comillas capas. Vamos a darle acá en siguiente.
El nombre de la solución le vamos a poner como sistema de venta. Muy bien, entonces ahí me faltó que tenían que poner la ubicación del proyecto. Bueno, por defecto lo voy a dejar ahí. Muy bien, entonces este de acá es nuestra solución, así que vamos a seleccionar la solución y vamos a empezar a crear nuestros proyectos o capas. Clic derecho y vamos a darle acá en agregar. Vamos a decir agregar un nuevo proyecto. El primer proyecto es nuestra capa de repositorio, la cual va a manejar toda la persistencia de datos. ¿Qué es una persistencia de datos? Es básicamente todas las instrucciones de actualizar, crear, listar, eliminar que tenemos con nuestra base de datos. Así que vamos a seleccionar acá el tipo de biblioteca. Y acá vamos a utilizar biblioteca de clases, pero que dice .NET o .NET estándar. Debe haber otra de acá que es la de framework, que es esta de aquí. Esta, tengan cuidado, no instalen esta, es la versión anterior. Vamos a utilizar .NET para, bueno, .core, aunque ya no se llama core, sino simplemente .NET. Seleccionamos. Y el nombre que vamos a poner viene a ser SV, las iniciales del sistema de venta. Y vamos a poner acá repository. La ubicación la misma, no la cambiamos. Siguiente. Vamos a trabajar con .NET 8. Hasta el momento no tenemos la .9, pero bueno, si ustedes tienen la .9, no creo que también habría problemas en seguir con esas versiones, pero vamos a continuar acá con .NET 8. Vamos a darle acá en crear. Y bien, ya ha sido creado nuestro primer proyecto, tiene una clase por defecto. Esta clase por defecto la vamos a eliminar. Vamos a seleccionar nuevamente la solución. Clic derecho, agregamos nuevo proyecto. Y nuevamente, biblioteca de clases.net. Siguiente. La siguiente capa viene a ser SV, Service, que son los servicios con los cuales nuestra aplicación va a trabajar. Como vamos a trabajar con servicio de correos y también subir nuestras imágenes, pues esos son servicios externos. Entonces acá en nuestra capa lo vamos a trabajar. Pero también vamos a estar utilizando acá lo que es el repositorio, porque el repositorio se encarga de trabajar con la base de datos. Entonces acá en servicios también necesita el origen de los datos, así que también va a estar involucrado acá. No crean que solamente es servicios externos. Vamos a poner acá SV Service, .NET 8, creamos. Y muy bien, vamos a trabajar la última capa o el último proyecto. Seleccionamos solución, recuerden seleccionar solución, clic derecho, agregamos nuevo proyecto. Pero esta vez vamos a trabajar acá con lo que es escritorio, así que déjenme ver acá. Escritorio. Y vamos a trabajar con aplicación de Windows Force, que es de .NET. Acá está el framework, que es la versión anterior. También hay un curso que hemos desarrollado un sistema de ventas con .NET Framework. Así que este curso sería como que la versión 2, ¿no? Trabajando con la nueva versión de .NET. Seleccionamos este de acá, siguiente. Ahora el nombre del proyecto le vamos a poner SV, y bueno, acá es una P mayúscula, y vamos a poner acá Presentation. Siguiente, también con .NET 8 y creamos. Muy bien, entonces acá debería mostrarse lo que es nuestro formulario. Está trabajando en el cargador de diseño. En algunas ocasiones nos muestra un error y en algunas no, como pueden ver. Pero si tienen un error, porque acá les va a decir que el diseño no se pudo cargar por tal motivo, simplemente cierran el Visual Studio, vuelven a abrir el proyecto donde se había creado y listo, van a ver que su formulario se muestra de tal manera. Incluso tengo un video acá en el canal donde creé mi proyecto y me apareció ese error. Y simplemente hice eso, cerrar y abrir. Que ese proyecto me enfocaba en cómo crear inyección de dependencias en un proyecto de Windows 4 con .NET Core. Así que también si desean ver, los voy a dejar acá en el enlace del video para que puedan ver ese video, donde les demuestro que a mí también me da ese error y cómo simplemente lo soluciono abriendo y cerrando, bueno, cerrando y abriendo el proyecto nuevamente y listo.
Bueno, en esta oportunidad no tuvimos problemas. Y bueno, a continuación lo que vamos a hacer es agregar las referencias entre los proyectos. Actualmente tenemos estos 3 proyectos, que son repositorio, servicios y presentación. Repositorios viene a ser base de datos, DB. Servicios son cosas externas, pero también utiliza nuestra base de datos porque es un servicio que estamos utilizando. Y bueno, presentación que viene a ser nuestros formularios de Windows Forms. Y bueno, no tiene tanto lío, es algo muy básico. Y bueno, entonces vamos a hacer la relación entre estos 3 proyectos. Y vamos a iniciar con servicio, ya que el repositorio es la base de datos, así que no vamos a hacer la relación con nada más. Vamos a desplegar servicios, tenemos acá dependencias y vamos a poner clic derecho. Y acá vamos a escoger la opción de agregar referencia del proyecto. Entonces, acá nos va a desplegar lo que son todos nuestros proyectos. Entonces, servicios va a tener que tener relación con repositorio, así que marcamos aquí y le damos en aceptar. Entonces, vamos a desplegar dependencias, proyectos y vamos a ver que repositorio, que es este de aquí, ya está relacionado dentro de servicios. Bien, entonces, ahora servicios vamos a decir que esté relacionado en presentación. Así que de igual forma, en dependencias, dentro de presentación, clic derecho, agregar referencia al proyecto y este va a tener relación con service. Aceptamos y listo. Vamos a desplegar de igual forma dependencias, proyectos y acá están, servicios. Entonces, como pueden ver, ya la relación está hecha. Podemos verificar que repositorio está dentro de servicios y servicios está dentro de presentación. Entonces, de esa manera vamos a poder utilizar sus diferentes recursos que encontramos dentro de cada proyecto. Bien, entonces a continuación vamos a crear un archivo de configuración donde vamos a nosotros poner la cadena de conexión hacia nuestra base de datos. Bueno, ese archivo de configuración no solo sirve para eso, sino también podemos poner información. Por ejemplo, como vamos a trabajar con un módulo o un servicio de correos, ahí vamos a poner nuestras credenciales. También vamos a trabajar con un servicio de subir imágenes a la nube. Entonces, este sitio web de la nube, también necesitamos poner sus credenciales dentro de este archivo de configuración. Pero primero vamos a trabajar con el archivo de configuración para poder insertar nuestra base de datos dentro de ahí, o sea, nuestras credenciales para conectarnos a la base de datos. Bien, entonces vamos a continuar acá dentro del proyecto. Voy a borrar todos estos cambios, ya que al momento de hacer las relaciones entre proyectos se han modificado archivos internos. Vamos a ir acá en presentación, en el cual nosotros vamos a crear nuestro archivo de configuración. Clic derecho. Y vamos a dar acá en agregar nuevo elemento. Aquí vamos a ir en la pestaña, en esta opción de buscar que tenemos aquí arriba. Y vamos a buscar solo la palabra JSON. Entonces vamos a encontrar acá 2 archivos, que es archivo de configuración JSON de JavaScript. Y el otro es archivo de configuración pero de TypeScript. Así que esto de aquí no lo necesitamos. Vamos a utilizar el de JavaScript, el primero. ¿Cómo identificamos? Bueno, simplemente vamos a poner acá el cursor y ahí nos va a salir un mensaje que dice que es para JavaScript. Incluso acá empieza con JS en JavaScript, porque el otro inicia con TS, TypeScript. Seleccionamos este y vamos a cambiar el nombre. El nombre que usualmente lleva este de aquí, este archivo, es App Settings, que es las configuraciones de nuestra aplicación. Entonces vamos a agregar y como pueden ver acá tenemos ya nuestro archivo. Y bueno, acá tiene todos esos valores, pero lo vamos a borrar ya que nosotros vamos a configurar primero nuestra cadena de conexión. Esto de acá lo vamos a borrar. Vamos a dar acá un espacio
vamos a poner acá doble comillas. Y bueno, acá ya nos aparecen algunas opciones. Como pueden ver, por defecto tenemos que dentro de este archivo se maneja cadenas de conexión. ¿Qué es la cadena de conexión? La cual nos vamos a conectar a la base de datos. Utilizamos esta opción de Connection Strings. Nosotros podemos tener múltiples cadenas de conexión, pero vamos a trabajar solo para SQL. Pueden ponerle el nombre que deseen. Vamos a trabajar con cadena SQL para tener muy bien referenciado. Y a continuación vamos a poner nuestra cadena de conexión. Entonces, lo primero que necesitamos poner acá dentro de la cadena de conexión viene a ser el origen, de donde nosotros vamos a obtener nuestra base de datos. Para ello vamos a poner data source y vamos a poner el símbolo de igual. Entonces, acá nosotros vamos a ir a SQL Server y el origen de nuestros datos viene a ser este de acá, que es jchambi diagonal SQL Express. Entonces, nosotros necesitamos simplemente copiar esto y pegarlo acá. Entonces, bueno, yo puedo omitirme en no poner mi nombre de servidor, solo voy a poner acá local, mi máquina local. Y acá vamos a poner que es estos diagonales, bueno, es un backslash, no es este de aquí, sino es el otro, que viene a ser este de aquí. Entonces voy a borrar ese y voy a duplicar porque son dos veces y luego es SQL Express. Entonces debemos poner tal y como está acá. Bien, entonces luego es punto y coma. Luego necesitamos decirle a la base de datos que es database igual y vamos a poner el nombre de la base de datos que es divitienda. Voy a copiar esto y voy a pegar acá. Punto y coma. Y lo siguiente viene a ser establecer una conexión segura. Así que vamos a poner esto, que es trusted-connection, simplemente esto, y le vamos a poner que sea true. Bien, entonces lo siguiente es establecer un certificado seguro. Así que vamos a poner trust server certificate también igual a true. Bueno, esto es en minúscula. Sería todo esto en nuestra cadena. Y bueno, el punto y coma lo podemos poner aquí también. Y bueno, no ponemos nada al final y listo. Esto sería nuestra cadena de conexión. Bueno, voy a poner esto así para poder ver toda la cadena de conexión. Y esto sería nuestra cadena de conexión completa. Bien, entonces voy a guardar. Esta sería nuestra cadena de conexión por defecto, la más común. Y creo que en la mayoría funcionaría con todos, pero puede haber ciertas ocasiones en que puede faltar algunas cosas más aquí. Así que pondrían acá básicamente su cadena de conexión, pero en la mayoría funciona así. Bien, entonces lo siguiente que vamos a hacer es volver acá a nuestros proyectos. Ya que nosotros hemos creado este archivo, entonces, ¿cómo leemos? ¿Cómo hacemos que nuestra aplicación pueda leer este archivo? Así que nosotros necesitamos agregar este archivo dentro del entorno de configuración de la aplicación. ¿Dónde usualmente se hace esto? Se hace en esta clase que se llama program.cs. Dentro de program.cs simplemente vamos a ubicar cómo nuestra aplicación va a arrancar. Por defecto tiene una configuración inicial. Internamente, si entramos al método, vamos a ver un montón de cosas, pero nos quedamos con la idea de que acá está todo lo necesario para arrancar. Y por último, nuestra aplicación con esta clase, decimos que run que pueda ejecutar nuestro formulario, que es for1, que es este de acá. Nuestro formulario, que para nosotros es una interfaz donde arrastramos botones y todo eso, pero dentro del código es simplemente una clase. Por eso lo llama acá. Entonces dice, vas a ejecutar nuestro programa con ese formulario por inicio. Entonces, la clase program es donde vamos a encontrar cómo está estructurada nuestra aplicación y cómo puede arrancar.
Entonces, en esta clase donde sucede estos eventos, nosotros vamos a agregar esa configuración para que le digamos a nuestra aplicación, oye, también reconoce o puedes reconocer nuestro archivo AppSettings, porque actualmente está creado así al aire. No lo está trabajando como si fuera un archivo dentro del entorno de nuestra aplicación. Para poder utilizar los recursos que está dentro de este archivo, entonces vamos a hacer algo dentro de esta clase para poder leer este archivo de AppSettings. Lo primero que vamos a hacer es instalar un paquete, un componente que nos ayude a leer este archivo. Vamos a ir acá en dependencias, clic derecho, administrar paquetes de NuGet y vamos a buscar el siguiente componente en la pestaña de examinar y vamos a pegar acá. O simplemente escribimos. Yo ya lo tenía copiado, así que es este de acá, es microsoft.extension.hosting. Vamos a utilizar la última versión, que es la 8, y vamos a dar instalar. La versión es MIT, licencia MIT, así que no va a haber ningún problema de costos ni nada. Instalamos. Vamos a esperar de que se marque con el check de instalado, ahí lo tenemos, y vamos a cerrar esta ventana. Bien, entonces, ahora con este componente que hemos instalado ya vamos a poder acceder a algunas opciones en las cuales le vamos a decir que a nuestra aplicación pueda leer ese archivo. Entonces, para ello vamos a ubicarnos en esta llave de acá que termina el main y vamos a ubicarnos justo debajo. Así que acá lo que vamos a hacer es utilizar un componente de iHostBuilder, que es un constructor de nuestro host. ¿Qué viene a ser un host? En resumen, el host viene a ser en donde vive o el entorno donde está nuestra aplicación. Como este archivo está aquí, AppSettings, pero nuestro entorno todavía no lo reconoce, entonces estamos accediendo a ese entorno. Así que ahora, gracias a ese componente que hemos descargado o instalado, vamos a configurar ese host, ese entorno de nuestra aplicación. Recuerden que esté fuera del static. Entonces aquí vamos a poner static, porque acá solamente se trabajan así, métodos estáticos. Este de acá es un método que se llama main, en el cual arranca nuestra aplicación. Y este va a ser otro método, el cual vamos a utilizar el iHostBuilder. Como pueden ver, hace el llamado al componente que hemos instalado. Y se va agregando acá, using, y acá está el nombre. Bien, vamos a acceder o vamos a crear el método que se llama createHostBuilder de esta manera, paréntesis, y bueno, este es un método de flecha. Y vamos a hacer el llamado a host.createDefaultBuilder. Vamos a acceder al evento donde ocurre la configuración por defecto de nuestra aplicación. Bien, entonces vamos a poner acá, podemos escribir acá punto y vamos a poner acá configure app configuración. Como pueden ver, todos los nombres tienen relación de lo que queremos hacer. Solo que a mí me gusta ponerlo aquí abajo para que tengamos una visión más completa. Y este de acá es un método el cual va a recibir lo siguiente. Vamos a poner acá de esta manera. Bueno, acá voy a terminar con un punto y coma, ya que aquí adentro es un context y un config, lo que recibe, y esto también es una función tipo flecha. De esta manera quedaría así. Bueno, son cositas que nosotros necesitamos acceder todo para poder entrar a nuestro entorno de aplicación. Este es el contexto, que viene a ser el entorno de nuestra aplicación, y la configuración, un parámetro en el cual vamos a acceder a las configuraciones. Vamos a decir que en las configuraciones vamos a agregar un archivo. Y miren, hay un archivo que se llama JSON file. Entonces vamos a decir que necesitamos agregar ese archivo JSON. Y acá vamos a poner el nombre del archivo. Vamos a copiar el nombre del archivo, simplemente acá presionando F2. Copiamos con todo y extensión. Regresamos acá a Program y lo pegamos.
Dentro todavía no hemos terminado, punto, o bueno, coma, y vamos a poner, si es que la propiedad opcional sea falso, o sea que este archivo no es opcional, sí o sí lo tienes que cargar. Y lo siguiente es reload o change, el cual le vamos a poner como true, que siempre lo cargues cuando existan cambios. Muy bien, entonces vamos a poner acá punto y coma. Y listo, entonces con esto ya hemos terminado de agregar nuestro archivo de app settings dentro de las configuraciones de nuestra aplicación. Bien, entonces todavía no hemos hecho el llamado. Hemos creado acá el método, pero acá dentro del main debemos hacer el llamado. Entonces para ello vamos a ubicarnos justo debajo de acá de este método para inicializar. Y acá vamos a crear una variable host. Y vamos a ejecutar nuestro método de createHostBuilder. Y con build vamos a decir que pueda crearse. Muy bien, entonces más adelante vamos a utilizar este host porque dentro de este host están las configuraciones y vamos a decir que el formulario puede arrancar a través de este mismo host. Pero esto ya es más adelante. Bien, entonces con eso ya estamos dando la posibilidad de poder leer este archivo dentro de nuestra aplicación. Bueno, entonces ahora vamos a hacer algo importante que viene a ser que al momento de ejecutar nuestro proyecto, este archivo, vamos a tener problemas ya que realmente no se encuentra creado dentro de los archivos los cuales inicia nuestro proyecto de formularios. Lo primero que vamos a hacer acá es iniciar que nuestro proyecto de presentación sea el de arranque, ya que acá repositorio, bueno, está como que un poco más sobresalido en cuanto a la letra, el cual nos dice que ese es el que está iniciando. Incluso si vamos en solución y vamos en la opción de propiedades, tenemos acá la pestaña que es proyecto de inicio. Acá dice proyecto de inicio único, que dice que es repositorio el cual va a iniciar cuando nosotros ejecutemos. Así que vamos a cambiar por presentación. Cambiamos acá a presentación, damos a aplicar y le damos en aceptar. O también podemos hacer la manera más fácil, que es seleccionando el proyecto, clic derecho y decirle establecer como proyecto de inicio. Entonces esto va a marcarnos para que pueda arrancar este proyecto al momento de ejecutar acá. Si yo presiono acá, debería mostrarse nuestro formulario. Y muy bien, entonces acá tenemos un error el cual nos dice que este archivo no se encuentra. Tal archivo de configuración físicamente no se encuentra en la ruta. Este es el error que quería que podamos ver, así que vamos a detener el proyecto y vamos a ir a explorador de soluciones. Hacemos clic derecho en este proyecto, vamos a ir en esta opción de abrir carpeta de explorador, el cual nos va a mostrar la carpeta donde se encuentran los archivos. Entonces acá tenemos una carpeta que se llama bin. Dentro de bin vamos a encontrar otra carpeta debug. Esta carpeta debug que vemos acá hace referencia al entorno en el cual nosotros estamos ejecutando nuestro proyecto, que acá también, bueno, no se ve bien, pero dice debug, acá es un dev. Entonces, cuando nosotros cambiamos en otra opción que es release, entonces acá se va a crear otra carpeta release. Pero actualmente estamos como debug, ya que eso nos va a permitir depurar el proyecto. Vamos a entrar acá dentro de debug. Entonces vamos a encontrar .NET 8 y acá vamos a encontrar una serie de archivos los cuales nos permite arrancar el proyecto. Entonces acá tenemos el archivo .exe que si nosotros ejecutamos debería mostrarse nuestro formulario, pero no se va a mostrar porque hay un error, como podemos ver. Entonces, en resumen, si dentro de esta carpeta están todos los archivos necesarios para poder arrancar la aplicación, vamos a notar que no está el archivo el cual tiene el nombre de app settings. Por este motivo, porque no existe acá, por eso está mostrando el error. Porque estamos agregando, pero no existe el archivo acá. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos a ir acá en explorador de soluciones, donde están los proyectos. Seleccionamos el app settings, clic derecho, vamos a ir acá en propiedades. Y acá vamos a decir que en acción de compilación, vamos a decir que sea de contenido.
y que en copiar en directorio de salida, que es en la carpeta donde no estamos viendo, que siempre pueda copiarse ahí. Yo voy a poner la opción de copiar si es posterior, lo que quiere decir que si hay un cambio que lo copie, o también pueden utilizar copiar siempre. Muy bien, guardamos los cambios, simplemente presionando también puede ser control S, y listo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es seleccionar el proyecto de presentación, clic derecho, vamos a darle acá en limpiar. Cuando limpiamos, lo que va a hacer es que en esta carpeta se borren todos los archivos. Y ahora vamos a seleccionar nuevamente el proyecto, clic derecho y vamos a dar acá en recompilar. Entonces está generando nuevamente los archivos y vamos a regresar en esta carpeta donde están nuevamente los archivos. Pero ahora encontramos nuestro archivo de App Settings. Entonces App Settings ya está siendo dentro de todos los archivos que se necesita para el arranque de la aplicación. Bien, entonces vamos a ejecutar ahora el proyecto y debería mostrarse nuestro formulario como pueden ver y ya no tenemos ese problema. Bien, entonces ya hemos solucionado este error. A continuación, lo que vamos a hacer ahora para finalizar ya este video, ya que este video se trata de estructura y creación del proyecto, vamos a comenzar con repositorio, ya que es la conexión a la base de datos. Así que vamos a configurar ya para que más adelante, para los próximos videos, ya netamente nos enfoquemos con las consultas a la base de datos. Lo vamos a hacer a través de procedimientos almacenados. Así que primero necesitamos obtener el tipo de conexión para poder establecer más adelante a nuestros métodos. Así que lo vamos a trabajar acá dentro de repositorio. Entonces vamos a desplegar nuestro proyecto de repositorio, dependencias, clic derecho, y vamos a agregar dos paquetes, los cuales vamos a poder trabajar con SQL y también poder leer ese archivo de configuración que hemos creado, porque ¿cómo hacemos que este proyecto de repositorio lea lo que tenemos acá en representación, que es nuestro archivo de App Settings? Eso lo vamos a hacer ahora. Primero, el paquete para poder trabajar con SQL, el cual viene a ser este de acá, Microsoft Data.sql. Vamos a seleccionar la versión 2.1. Yo estoy trabajando con esa versión. Instalamos. Aceptamos los términos. Esperamos que se marque como check y muy bien. Vamos a buscar el siguiente paquete, el cual nos va a permitir leer ese archivo de configuración de App Settings, que es microsoft.extensions.configuration. Vamos a trabajar con la versión 8, instalamos y bien, ya está con el check. Ahora sí, cerramos esto. Estos son los archivos de configuración del proyecto. Bien, entonces vamos a ir acá en nuestro proyecto de repositorio, clic derecho, vamos a agregar una nueva carpeta. Le vamos a poner con el nombre de DB, la cual va a tener la conexión a nuestra base de datos. Clic derecho acá a esta carpeta, agregamos una nueva clase. El nombre de la clase le vamos a poner con el nombre de conexión. Bien, entonces vamos a trabajar aquí. Lo primero que voy a hacer es borrar todas estas referencias, ya que no vamos a utilizar todas. Lo siguiente es poner esta clase como pública para poder acceder así a esta clase a otras clases. Luego vamos a crear acá variables que vamos a almacenar algún valor, pero estas variables van a ser solamente de lectura, o sea, no vamos a modificar nada. Vamos a acceder a la clase interfaz, que es iConfiguration. Se agrega inmediatamente acá arriba la referencia y vamos a poner con el nombre de _ configuración. Entonces, con ese nombre de configuración ya nos va dando la idea de que con esta clase o con esta variable vamos a poder acceder al archivo de appsettings.json. Bien, entonces la siguiente variable viene a ser también read-only. Esta es una variable de texto, el cual va a contener nuestra cadena de SQL. Entonces aquí vamos a leer, vamos a almacenar esta cadena, simplemente eso. Vamos a crear el constructor de esta clase. El constructor es un método con el cual inicia sí o sí nuestra clase. Simplemente vamos a poner la palabra CTOR
tabulación y listo. Dentro de conexión vamos a establecer una inyección de dependencias. O sea, es como hacer una referencia realmente a, bueno, una instancia a una clase, pero simplemente vamos a inyectar acá para no estar haciendo esa instancia de una clase. Nosotros necesitamos hacer la instancia AI configuración, entonces vamos a poner lo mismo acá. Copiamos todo esto y lo vamos a pegar acá. Borramos el guión bajo. Y acá lo que voy a hacer es llamar a mi configuración, guión bajo configuración, y vamos a obtener el valor de configuración de aquí. Entonces, como pueden ver, acá simplemente estamos almacenando el valor para mi variable de guión bajo configuración, de acuerdo a lo que estamos recibiendo. Este de acá lo que va a hacer es leer nuestro archivo de configuración, que es appsetting.json. Así que es como una variable, el cual tiene acceso a este entorno de mi aplicación para poder leer ese archivo. Entonces se preguntarán, pero si este es otro proyecto, ¿cómo puede leer a otro proyecto? Pues eso sucede porque en dependencias, este proyecto, vamos a desplegar proyectos, tiene la referencia a servicios y este proyecto de servicios tiene la referencia de repositorio. Entonces, este proyecto de repositorio viene a ser parte de presentación. Ya no es un externo, ya es parte del proyecto de presentación. Entonces, el repositorio, la configuración, sabe que tiene que leer el proyecto que lo está utilizando, que es presentación. Es por eso que sucede, como podemos decir, esa magia. Bien, entonces acá tenemos un mensaje que nos dice que el campo cadena SQL no puede almacenar nulos. Entonces, para solucionar eso, simplemente podemos poner igual a nulo que no acepte valores nulos, negando acá esa posibilidad. Y se soluciona, pero no habría ningún problema, ya que nunca vamos a devolver nulos. A continuación, lo que vamos a hacer es crear un método para que devuelva lo que es el objeto de SQL Connection, que es con la cual nosotros vamos a poder ejecutar nuestros procedimientos almacenados que tenemos en la base de datos. Así que vamos a poner acá public y crear este objeto SQL Connection. Como pueden ver, es de este componente que hemos instalado. Y acá vamos a ponerle el nombre de obtener. Bien, entonces acá lo que vamos a hacer es retornar una nueva instancia de este objeto de SQL Connection y acá necesitamos pasarle la cadena de conexión de nuestra base de datos que está aquí en este archivo de app settings. Es esta de acá. Entonces, ¿cómo hacemos? Sabemos que tenemos aquí, entonces voy a copiar esto y lo voy a pegar acá. Pero actualmente este de aquí no tiene ningún valor. Cadena SQL no tiene nada. Entonces vamos a poner aquí. Y gracias a nuestro archivo de configuración, pegamos aquí. Voy a poner punto. Y miren, tenemos la opción de Get Connection String. Entonces nos dice obtener una cadena de conexión. O sea, básicamente está intentando leer o está leyendo estas opciones de conexión de string. Y necesitamos este de acá. Voy a copiar esto. Copio. Voy a borrar esto. Para poder corregir, voy a poner get connection string. Y acá vamos a pegar el nombre donde se encuentra mi cadena de conexión, que es esta acá. Cadena SQL, que contiene el valor de mi cadena de conexión. Entonces, configuración, mi archivo de configuración. Vamos a leer lo que es el nodo. Y bueno, esto viene a ser un nodo, así digamos, que contiene mi cadena de conexión. Conexión string. Obténme el valor de este nodo. Cadena SQL, ¿cuál es el valor? Es este de acá. Entonces leemos, asignamos aquí y también vamos a obtener la cadena de conexión con esa cadena SQL que ya hemos obtenido. Bueno, estas líneas, simplemente podemos poner acá negando, que no es un valor nulo y bueno, lo solucionamos de esta manera y listo. Ya está. Muy bien, entonces de esta manera hemos obtenido
nuestra cadena de conexión desde este archivo de App Settings. Y con esa cadena estamos creando un nuevo objeto de SQL Connection, que este SQL Connection es un objeto donde se está estableciendo la conexión a la base de datos y más adelante poder ejecutar cualquier instrucción que está dentro de mi base de datos, como puede ser procedimientos almacenados, que lo vamos a ver ya en el siguiente video. Así que para el siguiente video ya vamos a empezar con el módulo de categorías. He establecido de esta manera cómo vamos a tratar los videos, que por cada video vamos a ver un módulo completo. El próximo video es categorías. Vamos a hacer todos los procedimientos almacenados, toda la logística de repositorio, logística de servicios y vamos a terminar toda la interfaz en presentación. Terminamos todo el módulo de categorías. Para el siguiente video vamos a hacer todo el módulo de productos y así cada video es un módulo completo. Tome el tiempo que tome porque no quiero separar mucho o dividirlo un módulo de productos en 3 videos, entonces se pierde lo que creo es todo el trabajo que se pudo trabajar en un video, entonces se va en otro, entonces tienes que ver otro video. Entonces mejor trabajarlo todo en un video solo, módulo por módulo. Bien, entonces me despido. Entonces esto sería todo por el video. Voy a ejecutar el proyecto para ver que no tengamos ningún problema. Muy bien, entonces mi proyecto se está ejecutando con normalidad, no está presentando ningún problema. Bien, entonces nos vemos en el próximo video y esto ya sería todo.